hay una pregunta y Olguita la traía. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos dice, qué pasa con usted cuando usted se muere? Conmigo, que estamos en Cristo. Dice la Escritura que nosotros volvemos al Creador, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con alguien que no está en Cristo? ¿Qué se hace? No, cuando usted se muere en Cristo Jesús, usted va a la presencia, va al paraíso de Dios. El que muere sin Cristo no va a la presencia de Dios. No heredará el reino nadie. Lo que pasa es que es el estado, tenemos que ser el estado intermedio, pero sí. Vea, el que muere sin estar en Cristo está separado de Dios. Lo que espera es el juicio eterno, el juicio final, donde seremos declarados. ¿A cuál juicio nosotros vamos? Nosotros vamos a ir ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. ¿Y los otros? ¿Qué se juzga en el tribunal de Cristo? Las obras. En el gran trono blanco, ¿qué se juzga? En el trono blanco lo que se juzga es la parte en donde su nombre no apareció escrito en el libro de la vida. No. La Escritura dice que donde la polilla y donde el gusano come y se termina, dice, es donde la gente está separada de Dios, hay conciencia de la separación y hay conciencia de la eternidad. Es correcto. Está separado. Y esperando al juicio final. ¿Se acuerdan la parábola que cuenta cuando le dijo Lázaro y el rico y Lázaro? ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Y que dijo, entonces le dijo el rico, no, pero déjeme entonces que yo vaya y le diga a mis hermanos que es de verdad, que esto es un sufrimiento, que esto es una separación, que hay un abismo que nos separa. Y entonces dice que el Señor dijo, no, aún usted yendo, ellos no le van a hacer caso. Para eso ellos tienen a los profetas y tienen a aquellas personas que yo les he dado. Pero, ¿por qué? Porque Dios sabía que no le iban a hacer caso. En cambio, Lázaro estaba a la presencia de Dios, en el seno de Abraham, que es la presencia de Dios, el seno de Abraham. Y ahí estaba y se regocijaba, ¿verdad? Y entonces, esta parábola a nosotros nos puede dar mucha amplitud con respecto a esto. ¿De dónde vamos los que estamos en Cristo y de dónde van los que no están en Cristo? Que es el Espíritu. Ok. Ok. ¿Cómo era Adán en el Edén? Ajá. ¿Y qué tenía? ¿Qué es lo qué hacía una diferencia de Adán y Eva en el Edén? Relación íntima con Dios. La comunión, eso es lo que establece el Espíritu. La comunión que yo tengo con Dios la tengo en el Espíritu porque Dios es Espíritu. Y los que le adoramos en espíritu y en verdad. Ok. Entonces, ¿qué es lo que entonces cuando yo adoro en el Espíritu, qué estoy haciendo? Estoy adorando en el Espíritu de la fe, en el Espíritu de la conciencia de Dios, en el Espíritu del conocimiento de Dios, en el Espíritu de que Dios es verdad. Y para mí es tan verdad que mi espíritu se goza y se regocija. ¿Se acuerdan a María diciendo, mi alma o mi espíritu se regocija en el Señor mi Salvador? ¿Qué estaba diciendo? Hay una conciencia de que Dios es verdad, hay una conciencia de que yo estoy a la presencia de Dios, que Dios todo lo ve, todo lo sabe y que yo vivo en esa presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí, ese es el lugar de separación. El lugar de muertos es el lugar de muertos. Es el separado. ¿Qué es el infierno? Es la conciencia de que no puedo tener eternidad con Dios. Es el castigo eterno. Porque el infierno no es un poco de fuego de Dante. No son las llamas. Y me quemo y me hago así y el diablo tiene cachos y cola. No, no. Es
la conciencia de la separación de la eternidad con Dios. Me vuelvo consciente, ahí está el llorar y el crujir de dientes. Ahora entiendo, ahí mi conciencia se abre y digo, era verdad, Dios es verdad, ahora estaré eternamente separado de Él, no puedo hacer nada. Ahí será el llorar y el crujir de dientes, donde el gusano va a venir y va a comer y no va a morir. Sí, esa conciencia de separación. Si realmente eso es el infierno, ¿por qué el cielo es el cielo? Porque es la presencia de Dios en mí, ese es el cielo. ¿Verdad? ¿Dónde habrán cielos nuevos y tierra nueva? Aquí. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Calles de oro, mar de cristal. ¿Verdad? Esa es nuestra fe y eso es lo que nos sustenta y nos alimenta. Por eso tenemos que portarnos bien y venir a la iglesia. Bueno, pero resulta que la conducta del creyente en Efesios, el verdadero creyente, vive constantemente al pie de la cruz. Eso lo vimos el martes pasado. ¿Qué vimos? ¿Qué dice la etiqueta? Si usted dice ser cristiano, que se te note. Se te nota. ¿Verdad? Cantamos eso y todo. Se te nota. Estamos en Efesios, en el libro de Efesios, y básicamente estamos en capítulo 1. Igual, el tema del eterno propósito de Dios de establecer y completar la iglesia de Cristo. Nosotros vivimos desde nuestra posición que tiene que haber un movimiento. La mente recibe información, el corazón la sensibilización y los pies acciones concretas. Por eso estamos hablando de lo que realmente es la conducta del cristiano. ¿Okay? ¿Qué más vimos? Todo eso lo vimos, ya tengo que pasarlo. Que habían 3 palabras claves: sentarse, andar y estar firmes. Empezamos a hablar sobre sentarse. Dice la Escritura en Efesios que estamos sentados, que Dios, que es rico en misericordia, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. También dijimos que el significado para la iglesia es que de estar sentados es que Colosenses nos dice que nosotros, por haber resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, nosotros como nueva criatura, como nueva creación, nosotros tenemos que estar a la vista, o nuestra vista debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, estar sentados con Cristo en los lugares celestiales significa que ahora tenemos un nuevo origen, un nuevo lugar de providencia. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que el que naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, en Juan 3:3, el texto griego literalmente dice nacer de lo alto o nacer de arriba. Dijimos que nosotros hemos nacido de arriba. ¿Ok? Los creyentes no somos gente que va al cielo, no, somos gente que volverá al cielo. Somos gente que descendió del cielo y que fue enviada al mundo al igual que nuestro Señor. Entonces, nosotros somos del cielo. Somos de arriba, no somos de abajo. Ok. Los lugares celestiales en Efesios, y entonces volvamos ahora a Efesios para completar las respuestas a las preguntas que nos planteamos anteriormente. Entonces, cabe observar que en Efesios la expresión lugares celestiales aparece 5 veces en toda la epístola. ¿Cuántas veces, hermanos? Ok, vamos a ver las 5 veces que aparece y vamos a ver la referencia de las, por qué esto es tan importante. Recuerde que vamos a ver cuántas palabras, 3. ¿Cuál es la primera? Sentados. Parece que la vida cristiana empieza sentados. Y estamos sentados en los lugares celestiales. No estamos sentados en otro lugar. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Resulta que estas 5, los lugares celestiales aparecen 5 veces en toda la epístola. Entonces, la primera es lo que habla en Efesios capítulo 1 y verso 3. ¿Qué dice? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en Cristo, que está exaltado en los lugares celestiales, el Padre nos ha bendecido. Y es muy importante, hermanos, que entendamos que eso es un asunto
de tiempo pasado, ¿verdad? Él nos bendijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos bendijo? Con toda bendición, nos bendijo. ¿En tiempo qué? En tiempo pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que en el tiempo pasado la bendición espiritual es con nosotros. Ahora, conviene enfatizar que las bendiciones son de carácter espiritual, hermano. Muy importante. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Esto, hermano, nos va a llevar a nosotros a que podamos ver algunas de las cosas y poder hacer un poco de entender las bendiciones son de carácter espiritual. Y vamos a abrir Efesios en el capítulo 1 y en el verso 4 hasta el verso 14. Y a ver qué interesante, hermano, cómo el apóstol empieza a hablar de las bendiciones espirituales. Es decir, vean el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Ahí estaba, ¿verdad? ¿Dónde fue que nos bendijo? En los lugares celestiales. Este es un reino de autoridad, no solo de posesiones. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que destacar hoy. El reino de Dios y los lugares celestiales hablan del reino de autoridad, no solo de posesiones, sino también de experiencias a las que el creyente es llevado a causa de la unión con Cristo. Hermano, es muy doloroso ver cómo la iglesia ha caminado sobre otra cosa y le dice bendición a lo que es, sí, a lo que son posesiones, o le dice bendición a lo que es la añadidura, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener añadiduras y tengo añadiduras, ¿verdad? Las añadiduras son por causa de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero, ¿qué está pasando con la iglesia? Con la iglesia lo que pasa es que la iglesia primero busca la otra cosa. ¿Qué busca la iglesia? Normalmente, la añadidura primero. Él nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Y en este verso 3 nos habla a nosotros que estas cosas no son las cosas materiales. Es decir, porque las cosas materiales son pasajeras. Es decir, yo puedo tener hoy, mañana no puedo tener. Pero las bendiciones que han sido dadas en las despensas celestiales son espirituales. ¿Por qué? Porque son las verdaderas y son las eternas. Las cosas materiales, en cambio, son pasajeras y temporales. Por lo tanto, si nosotros entramos a las cosas y entendemos que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, nuestra vida sería una vida distinta, diferente, hermano. Porque lo que a nosotros nos hace no tener vida y paz y andar con colitis, gastritis y todos los demás, tiene que ver con esto de aquí abajo. No tiene, usted, téngalo por seguro que si usted ora y ayuna no le va a dar gastritis, ni colitis, ni nada le va a pasar. Pero las cosas de abajo son las que a nosotros nos hacen daño, ¿verdad? Ahora, vean qué interesante, porque a partir del verso 4, en el 1:4, ¿qué es lo que dice? Aquí hay una de las primeras bendiciones espirituales. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto es una bendición espiritual. Entonces, ¿cuál es mi primer bendición? Que en amor Él me predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Esto es lo que me ocurrió. Ay. ¿Cuál otra de las cosas tengo bendición? Ahora, predestinados es que Dios determinó de antemano que los que van a creer serían adoptados en medio de su familia y que irían a ser hechos conforme a su Hijo, hermanos. Esto es causa de la elección de Dios. Entonces, yo sé que es un tema un poco polémico, digamos, porque no siempre los mismos somos iguales, ¿verdad? Dentro de los iguales hay algunos que son diferentes. Sí, aló.
Pero nosotros sí entendemos que la parte de la predestinación, que es que Dios determinó de antemano que los que van a creer serían adoptados en su familia y hechos conforme a su Hijo. Esto es a causa de la elección de Dios. La segunda, vean en 1.5 de Efesios. Efesios 1.5, ¿qué dice? Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ve qué bendición. Bueno, entonces la segunda bendición es que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, en 1.5. La tercera está en 1.7. Ok, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La segunda, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tercera, en 1.7. Entonces, la primera está en 1.4, la segunda está en 1.5, la tercera está en 1.7. ¿Qué dice 1.7? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto es una bendición espiritual. En 1.13 es, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la última bendición está en 1.14, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Ok? Ve qué fácil. 1.4. Léalo así. 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13 y 1.14. 7. Ahora, yo quiero que tomemos nota de versos 5, 9 y 11. ¿Por qué? Porque ese es el objeto de darle toda la gloria a Dios. Y yo quiero que alguien me lea el verso 14. ¿Por qué? Porque es importante conocer que esto no revela a la persona de su privilegio. Esta práctica implica el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Qué dice 1.14? Ok, esta es una posición de privilegio que es una práctica que implica el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo. Ahora, hay un tema bien interesante, hermanos, porque yo sí quiero que repasemos las bendiciones. Es que es muy importante cuando nosotros estamos hablando de la conducta cristiana, nosotros estamos hablando que muchas veces este asunto de la conducta tiene que ver mucho con la forma y la formación doctrinal que yo tengo. Porque cuando la gente camina, por ejemplo, si hablamos de bendición y las personas pueden pensar que la bendición son las añadiduras, como tener, como lo que Dios me ha dado, la casa, el carro, la plata, el trabajo, etcétera. Hermanos, la conducta mía cristiana trasciende sobre otro rol, sobre otra forma. Por eso hay gente quejándose de no tener cosas. Y entonces la conducta cristiana no es acorde al corazón de Dios. Por supuesto que vivo amargado porque aquel tiene y yo no tengo. Por supuesto. Por supuesto que vivo amargado porque aquel siendo un sancochado y no siendo como yo soy, sencillamente tiene más de lo que yo tengo. ¿Y cómo es posible si yo doy y si yo estoy? Entonces mi conducta se vuelve algo anormal, algo que no es, hermano. Amén. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, y por eso quise hacer este énfasis, de las bendiciones. Claro que Dios nos bendice, por supuesto que nos bendice, con salud, con trabajo, con todas esas cosas que son también bendición de Dios, pero las bendiciones de las que estamos hablando, que son los que de nosotros que estamos sentados en los lugares celestiales, esas son las bendiciones que de Dios proceden. Por ejemplo, las bendiciones fueron dadas a conocer a los creyentes cuando el Señor les muestra el misterio de la soberana voluntad. Cuando en versos 9 y 10, ¿qué dice Tita?
Claro. ¿Qué está diciendo el apóstol ahí? Que la bendición del misterio, de las bendiciones que nos fueron dadas, es que este ministerio habla de que los gentiles habíamos de ser bendecidos como parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando yo logro entender que esa es una bendición, ser parte del pueblo de Dios, por supuesto que tengo que sentirme tan contento, tan gozoso, como aquellos hombres o como a cualquier otro del pueblo judío, que ellos se gozaban de que el Señor era su Salvador, que ellos eran el pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Entonces, al final nosotros tenemos que saber que bendecidos de la misma manera que los judíos, esto era desconocido en el Antiguo Testamento, pero fue revelado por Pablo. El apóstol Pablo es el que viene con la revelación y dice, no, nosotros todos los miembros somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. Y entonces, hermanos, si la conducta cristiana tiene que trascender, trascenderá por esas bases. Si yo sé que soy parte del cuerpo, no me creeré la Coca-Cola en el desierto. Entenderé que soy parte y que completo y no compito. Que la necesito a usted y que lo necesito a usted. Y que usted es tan importante como cualquiera. Pero a veces eso no se entiende y por eso hay tanta disensión y tanta división. Imagínese que si yo pienso que soy solo parte del cuerpo, ¿cómo cree usted que yo voy a tratarlo a usted? Si yo, sí, entendiendo, me majaría yo el dedo, me mordería yo la lengua, agarraría mi cabeza y la tiraría contra la pared. No, no me trataría así, ¿verdad que no? Pero a veces no, ni nosotros mismos, ¿sabes? Usted sabe que hay gente en la iglesia de Jesús, que se trata mal, se golpea. Porque no hemos logrado entender las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, el segundo lugar está en 1:20, cuando Pablo declara que la fuerza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, hermanos, Pablo declara que la fuerza del poder de Dios operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Esa es la segunda vez que habla de los lugares celestiales. Ahora sí, Él nos bendijo desde antes en 1:3. Ahora en 1:20, ¿a quién encontramos ahí sentado? Encontramos que Cristo operó en Cristo, lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Vean qué interesante. Yo no sé si usted ha visto el libro de Efesios de esta forma, pero cuando hablamos de la conducta, porque estamos hablando de la conducta del cristiano, hermano, nosotros tenemos que saber que Dios siempre ha tenido un plan y un propósito en medio de todo esto. Que aún a Cristo, cuando lo resucitó, ¿qué fue lo primero que hizo cuando lo resucitó? ¿Qué le hizo a Cristo? Ok, vean qué interesante. La expresión, por ejemplo, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Vamos a ver por qué el tercer punto o el tercer lugar está en 1:20, que dice que es Cristo el que fue sentado. Ahora, en capítulo 2 y verso 6, hermanos, de Efesios, ¿verdad? En 2:6 dice que somos nosotros los que fuimos sentados juntamente con Él. Es que esa filmina casi no se ve, ¿verdad? Pero lo que dice ahí es que, bueno, en el 1:20 es Cristo el que fue sentado. Ahora, el tercero, en el presente, la expresión dice es Cristo el que fue sentado, pero en el 2:6 dice, somos nosotros los que fuimos sentados juntamente con Él. Es decir, este otro sentado, y vean que hay una secuencia, ¿verdad? La bendición fue que Él nos sentó en lugares celestiales. Resucita Cristo y muestra que se lo va a llevar y lo sienta en los lugares celestiales. Pero ahora agarra y dice, no, somos nosotros los que fuimos sentados juntamente con Él. Es decir, hermanos, que por donde usted quiera verlo, a este tercer punto de sentados, este es el tercero, ¿verdad? Dice tercero, muy bien.
El tercer lugar celestial es que nosotros estamos sentados juntamente con Él. Es decir, no estamos solos. Una de las cosas que es preocupante o le ocupa a uno un poco de pensamiento en esto es que a veces nosotros no sé cómo leemos o hacemos la lectura bíblica, porque a veces la lectura que hacemos nosotros no produce una conducta adecuada. Y yo digo, tiene que ser que el manual lo estemos leyendo mal, porque ¿cómo es que yo pudiera no entender que yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales? Que eso me tendría, ¿qué me tendría que dar? Hablando de conducta, ¿qué me tendría que dar el que yo sepa que estoy sentado juntamente con Él? Ajá, gozo, ¿qué más? Seguridad, esperanza, confianza, un montón de cosas, pero entonces en la conducta, que definimos conducta como comportamiento en vivencia, el caminar diario, a veces, hermanos, no está eso. Entonces yo digo, hay algo que estamos leyendo mal, porque mi conducta debe ir acorde a lo que verdaderamente el manual que es la Biblia a mí me dice. Si la Biblia a mí me dice que yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, yo no sé qué hago haciendo para arriba si debería estar viendo para abajo. Si estoy arriba, digo yo. Si dice la Escritura que entonces no pongamos las cosas, la mirada en las cosas de abajo, en las de la tierra, sino arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, ¿por qué nosotros nos afanamos y nos turbamos tanto en nuestra conducta, o nuestra conducta muestra afán, turbación, molestia, enojo? Todo tiene que salirnos de una forma adecuada y maravillosa, hermano. Usted nada le puede, si usted pide algo, pide un favor y le dicen que no, ¿qué clase de hermanos? Si usted dijo, ¿qué clase de iglesia? Así, hermano, como si no estuviéramos sentados en los lugares celestiales en Cristo, en donde tenemos que entender que si Olguita le pedí un favor y me dijo que no, esto obedece a la santa y plena voluntad de Dios. Y qué dicha que me dijo que no. Gracias a Dios. Porque si me dice que sí, posiblemente algo sucede. Hermano, pero vemos así, y la conducta cristiana no es esa. Nuestra conducta cristiana está más mirando hacia nosotros, viéndonos a nosotros. Porque es que, ¿cómo es posible que nosotros nos tratemos mal si somos del mismo cuerpo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo agarro esto y se lo voy a tirar a alguien? Si yo pienso que a mí me va a doler la cabeza cuando yo le tire esto a Olguita y se lo pegue en la cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿Verá que no lo tiro? Hermanos, esta es la verdad espiritual. Lo que yo le haga a ella, me lo hago a mí, pero yo no lo veo así. Y a veces lo que está pasando, y es una conducta, y yo lo veo muchas veces en la gente que tiene falta de perdón, y en la gente que tiene resentimiento, dolor, que tiene resentimientos, hermanos, que realmente se andan golpeando a sí mismos y creen que golpeándose a sí mismos golpean al otro. Entonces ando con el dolor a cuesta por la falta de perdón, por el odio, por el rencor, por el resentimiento, pensando que esto le va a doler a aquel. Esa no la perdono. Es un infeliz, es una infeliz. Y me golpeo y duermo con eso. Y duermo con todas esas cargas, hermanos, con todos esos problemas, con todas esas formas, hermanos, horribles y espantosas, de falta de perdón. Y entonces estoy durmiendo con el enemigo. Yo siempre me pongo es que no tengo mi vasito, pero me pongo un vaso, ¿verdad? Y yo siempre les digo, ¿verdad? Cuando estoy dando alguna clase en otros lugares, entonces yo digo, es como cuando uno anda con un vaso ahí arriba y todo el mundo le dice a usted, oiga, ¿por qué usted anda con eso ahí arriba? Y usted le dice, ¿qué? ¿Eso? ¿Usted anda con algo? Yo no ando nada ahí arriba. ¿Usted cree que yo ando con algo ahí arriba? Yo no ando con nada, yo estoy bien. No, pero usted anda ahí algo arriba. No, yo no ando nada aquí arriba. ¿O sí, macha, que se está riendo? ¿Ando algo arriba? No.
Yo no ando nada aquí arriba. Hermanos, la falta de perdón, el resentimiento y todas esas formas me golpeo a mí mismo por tratar de golpear al otro. Entonces es así. Se lo voy a poner así. Yo no voy a cantar eso. Están ahí en el grupo de alabanza, olvídelo. Bueno, y no canto. Gloria a Dios, hermano, las palmas. Las palmas. Ajá, es verdad. Es verdad. Es verdad. Me golpeo a mí mismo pensando que voy a golpear al otro. Entonces resulta que estoy enojado. Y a todo el mundo le hablo de ti, ¿sabes? Es conducta. Eso es conducta, hermanos. Es conducta. Sí, es conducta. Conducta. Animal carnal y diabólica. Ajá. Pero, ¿por qué es que me golpeo? Hermanos, entonces, tenemos nosotros que estar viendo qué es lo que está ocurriendo con nosotros en nuestra conducta, en nuestra forma. Hermano, la conducta cristiana tiene que empezar a verse, hermano. Si usted es cristiano, que se note. ¿Cómo decía el rotulito? Si usted es cristiano, ¿qué? Que se note. Que se note, hermano. Amén. Vamos al cuarto. La cuarta vez que aparece en Efesios la expresión lugares celestiales es en el versículo 3:10. ¿Qué dice en el 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Vean qué interesante, hermanos. ¿Ah? Vean qué interesante 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y los potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y aquí sí a mí se me hizo un conflicto y yo espero que a ustedes no. Yo traté de estudiarlo lo mejor. Pero noten, el mensaje de la iglesia no es solo para los hombres, es también para el mundo angelical. Es decir, el mensaje es dado a conocer a los hombres en la tierra, pero a los ángeles la sabiduría de Dios les es dada a conocer en los lugares celestiales. Entonces los ángeles, ¿verdad? Sí, usted cree que hay ángeles, ¿verdad? No Miguel Ángel ni Ángel Rafael, no, ángeles. Es decir, vean al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro revela que estas cosas celestiales que disfruta la iglesia son objeto de la mirada de los ángeles. Pedro les dice, y quiero que busquen Pedro, 1 Pedro 1:12, y vean qué interesante, hermanos, cómo es que nosotros, Dios nos hizo para conducta, para caminar en una conducta real, una conducta de testimonio. Y vea 1 Pedro 1:12. 1:12, primera de Pedro 1:12. Si quiere alguien lo lee, si no yo lo leo, porque dice, eso último. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Es decir, hermanos, ellos pueden mirarlas, pero nosotros somos participantes de eso. Los ángeles no pueden tener eso que nosotros tenemos. Ellos solo pueden, mire, te estoy mirando, solo mirar. Solo las pueden mirar. Pero nosotros, esta forma, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles, ellos pueden mirarlas, pero no pueden participar de ellas. Ellos las miran con anhelo, pero no las pueden experimentar. La conducta cristiana de saber quiénes somos y por qué caminamos como caminamos es un asunto enteramente de nosotros, los hijos de Dios. Eso es un privilegio. Los ángeles, oiga, pero los ángeles habitan en los lugares celestiales. Porque los ángeles están ahí, en el trono de Dios. Pero solo pueden mirarlas. Nosotros podemos tocarlas en dones, en
en todas las formas en que la iglesia puede expresar a Cristo, en la alabanza, en la oración, en la intercesión, en el evangelismo. Eso, exactamente. Es correcto, porque ellos solo pueden mirar. Pero nosotros podemos caminar en esto. Pero ¿cuántos aprecian eso? ¿Cuántos aprecian? Hermano, a veces nos quedamos cortos. ¿Cuántos estamos apreciando esta multiforme sabiduría de Dios? ¿Cuántos hablan en lenguas? Anhelan. Sí, es decir, quieren, ¿no? Ni siquiera todavía pueden verlo, porque tienen que ser. Anhelan que nosotros les mostremos algo. Es decir, la gloria de la iglesia. Pablo dice que la obra que ha hecho Dios en la iglesia, en Cristo, tiene por finalidad mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, esta escritura para con nosotros en Cristo, es decir, podemos mostrar a los hombres en los lugares terrenales y mostrar a los principados y potestades en los lugares celestiales que nosotros somos su cuerpo, su iglesia, que somos miembros los unos de los otros. Eso, que somos su cuerpo y que Él es la cabeza, que Cristo atiende a la voz del cuerpo y que el cuerpo atiende a la voz de la cabeza. Que nosotros somos miembros los unos de los otros, hermanos. Esa es una gran revelación que Pablo habló. Usted es miembro mío. Entonces, se majaría un dedo, muérdase la lengua bien duro, ¿verdad? Pero sí hablamos en intrigas, en faltas de perdón, porque la conducta del cristiano tiene que mostrarse a través también de sus hechos. Amén. Entonces, la carta a los Corintios, Pablo habla, ¿verdad? Y dice, me parece a veces que Dios nos ha colocado a nosotros, dice Pablo, cuando le está hablando a los Corintios, ¿verdad? Para que contemplen, dice, para que vean, para que hay algo que está sucediendo en la eternidad, hermanos, en los lugares celestiales, que el mundo de los ángeles y los hombres no están viendo todo el panorama, pero Dios quiere que nosotros veamos todo el panorama, hermanos. ¿Y cómo vamos a mostrarlo? En conducta. La conducta, porque lo que usted haga me afecta a mí, aunque yo no esté ahí. Pero ¿verdad que no hay comprensión de eso? Nosotros pensamos, no, eso es una bronca mía, ya yo. Es que yo soy así, es que estoy mal, es que estoy mal. Entonces peco, entonces miento, entonces daño, entonces digo, pero eso es un asunto mío. Allá Dios con usted. ¿Verdad que somos así? Ya, ver qué Dios hace con usted. Pero no es así, hermano. Usted me afecta a mí en todo. Su intercesión, para hablar de cosas bien bonitas, su intercesión me cubre. Su oración me cubre. Sus buenos deseos me cubren. Si usted ora por mí, usted me cubre a mí, cubre a mi familia. Si yo oro por usted, estoy cubriéndolo. Sí. Claro, claro. Sí, porque la quinta y la última vez que aparece la expresión lugares celestiales en Efesios es en 6:12. Y ven qué interesante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la expresión regiones celestes es la misma que lugares celestiales. Es decir, en efecto, el término griego que se usa en ambos casos, ¿verdad? Que es epouranios. A decir verdad, tanto la palabra lugares como el término regiones son palabras suplidas en el español y significan sencillamente las cosas celestiales o los cielos, referidas a las cosas celestiales. Entonces, note que ese texto afirma que nuestra vida en los lugares celestiales tiene enemigos. Pero, ¿cuáles son nuestros enemigos? ¿Verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre. Pero nosotros normalmente siempre personalizamos. ¿Verdad? Es fulano, o es sutano, es etcétera. Pero no es esto. Hay un aspecto y nuestra lucha y los enemigos en los lugares celestiales tienen que ver con esto, con aquellas cosas en las cuales nosotros estamos
teniendo y tenemos, ¿verdad?, que entender que el texto afirma que nuestra vida en los lugares celestiales tiene enemigos. Tiene enemigos, oiga usted eso, usted oye eso. Pero tenemos aquí nosotros enemigos en los lugares celestiales, claro, porque nuestra lucha no es principados y potestades. A veces estamos internamente nosotros luchando contra cosas como estas que don Adrián decía o lo que Tibisay decía, el asunto del crecimiento. Entonces, el Antiguo Testamento a nosotros nos provee una figura muy bonita para entender la posesión, por ejemplo, de Israel en la tierra prometida. La tierra prometida estaba ahí, era la tierra prometida, el cielo de Dios o la promesa de Dios. Pero ¿qué había en la tierra prometida? ¿Verdad? Normalmente habían enemigos, es decir, la tierra prometida era prometida por Dios, sin embargo ahí había algo, una herencia del pueblo de Dios, pero la posesión de la tierra fue resistida por los enemigos que se encontraban ahí. Ahora, entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces el pueblo de Israel debía entrar a tomar posesión de su herencia, sin embargo antes de ello debía despojar a sus enemigos. Una cosa es que usted tome posesión y otra cosa es que si usted no despoja al enemigo, usted no puede entrar a poseer. Hay cosas que en nosotros así es como funcionan. Vea, hermano, si usted quiere ver un crecimiento espiritual en su vida, despoje al enemigo primero y después entre a la tierra prometida. Porque si no, no funciona. En el momento en que usted siga pleiteando con su esposa o con su esposo, usted no va a adquirir nada. Tiene que primero ganar esa batalla y saber que la batalla no es contra eso, es contra aquellos aspectos en los cuales mi conducta tampoco está ayudando, porque es un asunto, estamos hablando de la conducta, y la conducta es lo que va a hacer que se resuelva el tema. Por ejemplo, conducta cristiana, si él me grita o si ella me grita, ¿qué dice la Escritura en conducta? La respuesta blanda aplaca la ira. Ah, pues si ella me grita, yo le grito. Y a ver cómo es. Es lo mismo que pasa en iglesia. Si me dicen que me siento, me paro. Y si me dicen que me paro, me siento. Que en las regiones celestes el enemigo está luchando en medio de todo esto. Hay principados, hay potestades, que no es tan sencillo que nosotros tenemos que estar preparados. Y aquí viene el argumento, sí, amada. Es correcto, es correcto. No dar lugar al enemigo. Y lo que pregunta Olguita es que si son lugares celestiales, ¿verdad? Es que uno se encuentra con ciertas sorpresas en la escritura. ¿Por qué, hermana? Porque ¿quién es el que le da lugar al diablo? Y si yo estoy sentado en los lugares celestiales, es que vea que Dios no me ha bajado de ahí. Yo estoy sentado con Cristo sentado ahí, pero sin embargo yo tengo la conducta es la que soy yo responsable de mi conducta. Cristo ya hizo todo, murió por mí, me dio la sangre, recuerda todas las bendiciones y me puso ahí. Pero ahora yo debo caminar de una forma adecuada, pero no lo hago. Es que si me hacen hago, es que si me escupen, escupo. Es que es que yo no voy a aguantar nada. Y entonces dice Cristo, qué raro, yo la tengo aquí en mis regazos. Yo la tengo sentada aquí, está protegida, yo la he limpiado, la sangre mía fue la que propició, pero tu conducta y la mía son asuntos en mi diario vivir. Soy yo el que tomo decisiones.